Muy buenas noches, queridos amigos de Latinoamérica. Bienvenidos al programa Energía Positiva, un programa creado para llevar a todos nuestros amigos de Latinoamérica novedades en todas las áreas de la odontología. Hoy es un día muy especial. Estamos trayendo al doctor Arturo Moro Ochoa, que es un amigo desde México. Y será que esa entrevista aquí va a ser muy interesante porque trataremos un tema que está en la moda, porque nos afecta a todos, ¿verdad? El doctor Arturo Moro Ochoa es jefe de la unidad de primer contacto de enfermedades respiratorias y febriles en Cosamaloapan, Veracruz, México. Él es exdirector de la clínica Hospital ISSSTE de Cancún y actualmente como médico jubilado está al servicio voluntario de grupos médicos a bordo del barco Sandra Down, y él después nos puede explicar un poquito lo que hace sobre eso. Más, vamos adelante. El tema del doctor Arturo Ochoa es estrategias de combate al COVID-19. Arturo, es una satisfacción enorme tenerte con nosotros aquí, porque sé que nos vas a contar hoy pormenores de todo este tiempo de pandemia. Sea bienvenido, doctor Arturo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de poder mandar un mensaje a todos los hermanos de Latinoamérica y del mundo, si nos escuchan. Es importante mandar este mensaje de Cosamaloapan para el mundo a través del ejemplo de una estrategia que ha dado resultados muy satisfactorios. Es importante este mensaje, que en pocas palabras tendríamos que anotarlo así. La estrategia que hemos seguido en las diferentes partes del mundo no ha dado los resultados que esperábamos como sociedad. Aquella esperanza de que pudiéramos derrotar esta terrible enfermedad se ha prolongado y nos ha estado generando mayores problemas. Cosamaloapan ha seguido una estrategia diferente que lo ha puesto en lugares con resultados espectaculares, que son los que queremos compartir para, a la luz de este conocimiento, a la luz de el conocimiento que nos da esta experiencia de más de un año o un año prácticamente ya de combate. Bueno, tenemos que ajustar esa estrategia para poder conseguir seguir salvando vidas. Es importante considerar que esta emergencia sanitaria mundial requiere de medidas extraordinarias y iniciando, desde luego, para priorizar la vida de todos los ciudadanos del mundo. Así es por eso que le agradecemos la oportunidad de mandar este mensaje. Fíjese que... Amigo. Sí. ¿No? ¿Perdón? Sí. ¿No? Podemos continuar aquí. Claro, le comentaba yo que la estrategia de Cosamaloapan ha dado grandes resultados y le explico de esta manera, doctor. A mediados de julio, Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, presentó una incidencia de la enfermedad COVID de 203 por 100,000 habitantes. Esto nos posicionó en el tercer lugar del ranking de todos los municipios del estado mexicano. El honroso o deshonroso lugar, tercer lugar de mayores contagios, pues, de todo México. A raíz de esto y de la implementación de esta estrategia, básicamente de una estrategia de combate, lo primero que hicimos fue visualizar a este virus, a esta enfermedad, como un enemigo. De tal suerte que la estrategia básicamente fue de combate y todas las demás estrategias, incluyendo las económicas del municipio, también fueron direccionados al combate COVID. De tal suerte de visualizarlo como un enemigo. Y así lo hemos hecho. Y esto ha dado, les digo, resultados espectaculares, tan espectaculares como haber estado en el tercer lugar en julio del año 20,
a hoy está en el lugar número 816 al día de hoy de incidencia nacional. Creo que son datos muy esperanzadores que nos llevan ahorita básicamente a una incidencia por 100,000 habitantes de 3.3 habitantes contagiados por 100,000 habitantes el día de hoy. Arturo, es fabuloso esa estadística que tienes, y al final yo te voy a mostrar la estadística asustadora que estamos enfrentando aquí en Brasil. Somos recordistas mundiales en muertos y contaminados por el COVID. Es un lamentable número, mas estamos viviendo aquí la peor fase de la pandemia. Es el país que más está sufriendo en el mundo por el número de contaminados. Porque nosotros sabemos que la pandemia que asola el planeta está cobrando cada día más vidas inocentes. Mas todos los países del mundo están tentando de varias maneras disminuir el contagio. Pero aparecen nuevas variantes, nuevas mutaciones, nuevas cepas, porque el tiempo pasa y el virus se transforma, se modifica y aparecen estas nuevas cepas que son más contagiosas y letales. Y podemos adicionar a todo esto lo que yo llamo de responsabilidad social, que son las fiestas y las aglomeraciones, que es algo muy difícil de controlar, que sucede en todos los países y que ayuda a propagar el coronavirus. Es algo insensato cómo todavía podemos tener fiestas y aglomeraciones en los países causados por los propios ciudadanos, sabiendo que el número de contagios aumenta y los hospitales están a tope, ¿no? Mas, ¿qué hemos aprendido en este año, Arturo? ¿Ya es posible derrotar este enemigo? Las vacunas son la solución. Respuestas para estas y otras preguntas las veremos en esta entrevista con el doctor Arturo. Porque, Arturo, ¿qué debo hacer para que el COVID no me agarre tan duro? ¿Qué consejo nos das? Esta pregunta es sumamente importante. Considerando el modo de transmisión de este virus, que hoy sabemos que es aérea, a través de combinado de forma gaseosa con el CO2, y en cada exhalación 24 o 35 veces por minuto un paciente enfermo o contaminado va a depositar en el aire una carga viral. Bueno, lo importante para evitar esta contaminación severa es básicamente tener ventiladas todas las habitaciones. Hoy esta terrible enfermedad nos ha dejado enseñanzas para el futuro, nos ha venido a cambiar la realidad de nuestras vidas en todo el mundo. El encerrarse, digamos, encerrarse en una habitación compartiendo la atmósfera, el gas, el oxígeno, el CO2, habría que pensar que se va a ir cargando esa atmósfera y vamos a estar respirando, ingresando a nuestros cuerpos aire contaminado. La primera medida importante que debemos tomar ante el combate de este virus es evitar la carga viral. Significa la cantidad de copias virales que puedan estar dentro del cuerpo humano o del paciente. La gravedad de la enfermedad es directamente proporcional al daño que nos causa los virus, y esta, desde luego, proporcional a la cantidad de virus que tenemos, que inhalamos en un aire contaminado. Entonces, es muy importante, yo creo que una de las estrategias más importantes para evitar una enfermedad grave es estar muy ventilados. ¿Qué significa esto? Que si tenemos frío, debemos abrigarnos, pero no encerrarnos. Si tenemos calor, podemos prender el aire acondicionado, pero es importante tener una extracción de aire. Una manera importante de visualizar esta medida es pensar que si pudiéramos ver el gas contaminado, lo viéramos como una persona que está fumando y va concentrando la cantidad de tabaco, y en este caso de la enfermedad, pues de virus. Necesita tener salida para no arriesgar a las demás personas que estén cercanas. Eso es fundamental. El otro punto fundamental en función de la fisiopatología de esta enfermedad es estar hemodiluido.
O sea, evitar la deshidratación a toda costa para evitar, en la medida de lo posible, los factores o el accidente de coagulopatía que presentan estos pacientes en la última semana, particularmente de esta terrible enfermedad. Y sobre todo, el otro dato importante que hay que considerar es iniciar tratamiento temprano, de preferencia dentro de los primeros 5 días, para evitar tener control de la segunda fase de esta enfermedad, la fase inflamatoria, que finalmente es la que nos hace pagar. Tratamiento direccionado para este virus como tal, digamos, un medicamento que destruya a este agente patógeno, hoy no lo tenemos. Lo que sí tenemos son una serie de medicamentos que nos puede evitar complicarnos en la segunda semana de la enfermedad. Pues bien, Arturo. Para las recomendaciones, perdón. No, está bien. Oye, Arturo, entonces pensemos lo siguiente. Ya me siento mal y yo creo que estoy contaminado. ¿Qué tipo de prueba debo realizar para saber si tengo COVID? Es importante esa prueba, ¿no? Es importante, pero además hemos visto que la gente se confunde, incluso también en los laboratorios. A ver, para saber si hay presencia del virus, de una codificación que lleve el virus, puede ser a través del estudio que conocemos como PCR, el estudio de la replicación de la polimerasa. Un estudio positivo significa que tenemos el virus dentro del cuerpo, que tenemos la codificación que corresponde al virus. O una prueba antigénica, de estas pruebas rápidas que ya tenemos afortunadamente en la mayor parte del mundo, nos puede permitir rápidamente saber si tenemos la codificación, el antígeno que lleva este virus y que lo podemos detectar por una prueba de sensibilidad. Estas dos pruebas, para concluir, la PCR y la antigénica, nos dicen de la presencia del virus en el cuerpo del paciente. Ahora, las pruebas inmunológicas, como las IgG y la IgM, son pruebas que nos determinan que el paciente ya tuvo contacto con el virus, particularmente cuando ya superan la enfermedad o cuando han sido vacunados previamente, 15 días previos, por lo menos. Entonces, si sentimos síntomas, PCR. Si tienen síntomas y sospechas, si tienen sintomatología que pudiera hacerles pensar en una gripa común, recuerden que esta enfermedad es perversa. Esta enfermedad hace sentir al paciente como una gripa común, pero a la segunda semana inicia un proceso inflamatorio. De tal suerte que si iniciamos síntomas en medio de una pandemia tan terrible, que quiero decir que ya no es una pandemia, ni tan siquiera es una endemia como el VIH, ya es una sindemia y ahorita lo explico. Pero si en estos momentos, en este entorno de emergencia sanitaria mundial, tenemos sintomatologías que correspondan a una infección de vías respiratorias altas, desde luego hay que pensar en COVID. De hecho, aquí en México la positividad de infecciones respiratorias altas en este momento está subiendo de manera muy importante en función de este brote que estamos esperando después de Semana Santa, al igual que ustedes, supongo. Igual que aquí. Oye, más ahora ya me siento mal, estoy contaminado, seguimos las normas de isolamiento, nos alejamos de las personas, nos isolamos, ¿no? El uso del cubrebocas que se discute tanto, para mí es fundamental. ¿Qué tú consideras? ¿Es fundamental el uso del cubrebocas durante el aislamiento? Durante el aislamiento, cuando se tiene sospecha o enfermedad, no es recomendable el cubrebocas, si le explico. De hecho, el aislamiento como tal puede ser debajo de un árbol, puede estar debajo de una hamaca. Es muy importante y qué bueno que lo mencionas porque hemos encontrado pacientes aislados como si estuvieran en una mazmorra, como si estuvieran en un calabozo, encerrados, si es posible sin luz, con la idea de que el virus no salga de la recámara o del cuarto donde tienen el paciente aislado. Eso es un terrible error. Eso incrementa la carga viral a un punto que puede ser letal y el paciente pierde la oportunidad en función del gran daño que le causa este virus, que sigue respirando porque sigue cargando esa masa gaseosa
que se queda atrapada en un cuarto aislado. Así que el aislamiento, que debería de ser mínimo por 10 días para tener la seguridad de no contaminar a ningún ser querido de ahí de la misma casa, deberá ser el aislamiento de 10 días, pues aislado, pero no significa encerrado, al contrario, tiene que estar muy ventilado. Y eso es un concepto que yo noto que muchas personas dicen, oye, tienes que isolarte, aislarte, y lo cierran en un cuarto, le cierran hasta las ventanas. Parece que si el virus no se vaya a escapar, más es lo contrario, necesitamos que el virus respire, pues, que haya una ventilación en la recámara para que el aire cambie, el aire circule. Ese es el pensamiento, ¿no? Efectivamente, recuerden que la transmisión es gaseosa. Necesitamos eliminar el virus que salga de las habitaciones. No nos debemos encerrar, no tan solo estando enfermos. Para cuidarnos debemos evitar ir a locales encerrados. Es importante siempre estar muy ventilados. Si vamos a la playa, bueno, es sano guardar las distancias, pero es un lugar que en función de la transmisión y del elemento de transmisión de esta enfermedad, es más seguro que estar en una discoteca, que estar en un cine, perdón, que estar en una cafetería o en una cantina, un bar. Yo creo que esto viene a cambiar todo nuestro futuro, ¿eh? O sea, necesitamos empezar dentro de esta estrategia que, repito, tiene que ser una estrategia de guerra. La economía se debe de ajustar a esta estrategia también para proteger vidas. Hay que recordar que ya pasamos pandemias similares en la humanidad, pues estamos hablando, por ejemplo, la pandemia de la gripa española, que cobró tantísimas vidas. Estamos hablando de 50 millones de vidas en 3 años, que duró esta pandemia. No lleguemos a esta situación. Hoy tenemos muchos más elementos y los resultados que tenemos a un año de pandemia, no sin pérdidas dolorosas, porque no son números, son abuelos, son padres, son hijos, familia, amigos, pero estamos acumulando llegando a los 3 millones de muertos, de pérdidas dolorosas de esta enfermedad. Puede ser peor, sin lugar a dudas. Recuerda que este virus es tan perverso que estamos prácticamente de rodillas por la cantidad de variantes y cepas que aparecen miles y miles día a día, en función de que cada vez que entra el virus a un paciente, sale diferente. Y nosotros estamos al ritmo de este terrible virus produciendo vacunas con la intención y con la esperanza que se acabe esta pandemia. No basta con esto, desde luego. Es un esfuerzo muy importante que hay que seguir manteniendo, pero tenemos que entrar con las estrategias muy similares con las que paramos la pandemia a principios del ciclo pasado. Las mismas. Perfecto. Arturo, volviendo al uso de los cubrebocas, ¿todos los cubrebocas son eficientes? ¿O solamente los cubrebocas a nivel hospitalar o aquellos azules comunes que usamos, que vienen de China, o usar los N95? Y estos que son hechos de tela son eficientes. ¿Qué recomiendas tú sobre el uso del cubrebocas, que es tan importante? El uso de cubrebocas es importante y tiene dos funciones, tanto protegernos, sobre todo cuando salimos al exterior, pero también es una muestra solidaria de todos aquellos que estamos padeciendo y esta batalla terrible, tan dolorosa. Yo creo que es un buen ejemplo usar el cubrebocas hasta que terminemos esta pandemia. Y esto ocurrirá si todos nos ponemos de acuerdo, si modificamos y eficientamos la estrategia, porque no ha sido fallida. Tenemos mejores resultados que en la última pandemia. No obstante, no hay que bajar la guardia. Esto de la vacunación ha generado en la sociedad una falsa sensación de seguridad y pues ya ves que no ha sido suficiente. Necesitamos también poner las otras medidas de manera seria y direccionar nuestro esfuerzo para parar esta pandemia rápido y podamos recuperar nuestra vida de alguna manera y seguramente diferente, pero recuperarla. Hablando de recuperar nuestra vida, Arturo, ¿cuál es el tiempo en media que esta enfermedad nos va a dejar prostrados, nos va a dejar recluidos? ¿Cuál es el tiempo que dura esta enfermedad?
Bueno, esta enfermedad en promedio tiene una duración de 14 días, con un periodo de incubación extra de que va de 2 a 5 días. En general, las manifestaciones se presentan durante 14 días y a partir de la segunda semana, al final de la segunda semana, el cuerpo empieza a producir anticuerpos protectores que van a defender. Y ahí es cuando consideramos que el paciente de la enfermedad aguda, activa, está curado. Pero puede dejar secuelas muy severas. De hecho, el 70-75% de todos los pacientes que padecemos COVID presentamos secuelas desde pocas hasta secuelas muy graves que al final no le va a permitir vivir al paciente al final de cuentas. Sí, pero el COVID activo, digamos, el otro lado del puente es a los 14 días. Ok. Oye, nos llega una pregunta aquí para no dejarla pasar así, que dice, ¿qué medicamentos debemos usar cuando aparecen los primeros síntomas? ¿Qué medicamento usamos nosotros? Miren, nosotros básicamente en la primera semana iniciamos un antibiótico que no va direccionado a combatir el virus de manera directa, pero sí va direccionado a mantener a raya, controladas las floras bacterianas normal, porque nosotros entendemos que esta enfermedad en la fase inflamatoria puede hacer sumatorios otros procesos inflamatorios, tanto traumáticos, químicos y también bacterianos. Como por ejemplo, tenemos una fuerte relación de enfermedades de vías urinarias bajas con complicaciones durante el proceso COVID. De la misma manera, procesos inflamatorios derivados del ejercicio durante el ejercicio requiere reparación muscular y un proceso inflamatorio para esta reparación, pues. Y consideramos que cualquier proceso inflamatorio, físico, químico o biológico, puede sumarse al proceso inflamatorio que termina matando al paciente durante la segunda semana, particularmente del día 8 al día 12, que son los más complicados, nos pasa factura los demás procesos inflamatorios. Entonces, precisamente el antibiótico va direccionado para controlar estas bacterias que normalmente tenemos y que pudiesen descomponerse o generar un agregado inflamatorio. Esta es la parte fundamental del medicamento. El antihistamínico que damos también desde el inicio del tratamiento, de cuando detectamos al paciente, es para tener controlada precisamente el desgranamiento de la histamina en la célula cebada, para evitar que esté muy inestable esta célula durante el proceso COVID. Desde luego, damos el único antiviral que tenemos disponible en México, que en este caso es el oseltamivir, considerando que tienen codificaciones similares el virus COVID y de la influenza. Bueno, ocupamos el oseltamivir, que es el antiviral más común aquí en México. Lo iniciamos desde el principio. De la misma manera, manejamos muchísimo la hidratación, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos también los iniciamos. El único antiinflamatorio que iniciamos al principio también de manera más precisa como antiinflamatorio es la colchicina. La manejamos en la primera semana hasta el día, digamos, la segunda semana, pero con ciclos de 6 días, 1 miligramo diario por 6 días. Y en la segunda semana, a partir del día 7, cuando termina la replicación viral, echamos manos de un depósito de un antiinflamatorio de depósito corticoide, como el acetato de metilprednisolona a una dosis muy bajita, para tener seguridad de que el proceso inflamatorio que estamos esperando no sea muy agresivo. Echamos mano también de los antiinflamatorios corticoides de acción rápida como la dexametasona, si así lo demanda el paciente en su control que hacemos 2 veces al día, pues sí vamos echando mano de este antibiótico corticoide en la medida que el paciente nos está respondiendo al proceso inflamatorio. ¿Cómo le damos el seguimiento, desde luego, del proceso inflamatorio? Pues a través de la saturación de oxígeno del paciente o de marcadores inflamatorios como la ferritina.
Así lo manejamos. Tenemos no necesariamente un medicamento específico, un antibiótico puede ser la citromicina, la claritromicina, incluso cualquier otro antibiótico nos ayuda. El antiviral, el analgésico antipirético, y desde luego el antiinflamatorio en la primera semana no corticoide para no generar inmunodepresión antes de lo necesario, y luego agregarle en la segunda semana un antiinflamatorio e incluso inmunodeprimimos al paciente. Esto es algo importante. A ver, en la segunda semana el tratamiento va direccionado a inmunodeprimir al paciente, en bajar la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria que se da al interior de los vasos arteriales, de la microcirculación, lo que llamamos el endotelio. Precisamente esa es la célula que inflama, de tal suerte que cuando empieza la respuesta inflamatoria de las heridas que causan el endotelio capilar, al interior pues de las arterias, pues empieza a cerrar el vaso y empieza a pasar menos oxígeno, menos hemoglobina que pueda cargar el oxígeno que pasa por los pulmones. Y al final se puede instalar un coágulo, que es la coagulopatía intravascular diseminada, que termina necrosando o matando al paciente, necrosando el órgano correspondiente que está invadido, incluso causando la muerte, sobre todo si hace fase pulmonar, que es la más grave. Oye, ya hablamos bastante sobre el COVID y más una pregunta que todavía yo creo que muchas personas tienen es justamente, después que tengo COVID, ¿cuánto tiempo debo permanecer alejado de mi familia? O sea, ¿cuándo puedo regresar al convivio de mi familia? ¿Solo después de los 15 días? Porque hay muchas familias que con 10 días ya no siento más nada, pues si se reúnen con la familia y se contaminan. Entonces, ¿cuál es el tiempo que podemos regresar al convivio familiar? O si es obligatorio que haga un test para saber si soy portador o y puedo transmitir el virus. Buena pregunta. No es necesario tener un test. Lo que sí sabemos en promedio es que realmente el paciente después de los primeros 7 días de enfermedad ya no tiene ni la cantidad, pero tampoco la calidad de virus como para enfermar a alguien más. Pero hemos acordado, creo a nivel mundial nos hemos puesto de acuerdo, que darle 72 horas más, 3 días más, pues, a este virus, a esta cuarentena, ayuda y da mucho más seguridad. De tal suerte que el paciente puede convivir con sus familiares guardando las medidas sanitarias correspondientes como el cubreboca, la sana distancia, a partir del día 10. Ojo, el día 10 es precisamente la mitad del promedio de días del periodo más delicado de la enfermedad. Así que le recomendamos que aunque pueda ya estar en la sala, digamos, en convivencia, en alguna comida con sana distancia con los familiares, si su situación médica en ese momento se lo permite, pues lo podría hacer con cierta medida. Pero esos son los días en que más reposo debe de tener el paciente. Recuerden, del día 8 al día 12 de enfermedad es el promedio de mayores complicaciones derivadas de la fase inflamatoria de la enfermedad. Así que, pues sí pueden estar en contacto con más seguridad a partir del día 10, pero deberán continuar el reposo por lo menos hasta que culmine el proceso inflamatorio. Oye, ¿cuánto tiempo me duran estos anticuerpos cuando tengo la enfermedad? Al igual que los que produce la vacuna, después de haberse producido en la circulación, van a estar activos 21 días. Aunque nos podemos detectar en suero hasta los 28 días, pero ya no activo. No significa que nos quedemos sin protección. Estamos hablando de que el cuerpo tiene otro sistema, el sistema celular, que genera una matriz para poder responder en los siguientes contactos, siempre y cuando sea la misma codificación del virus. Digamos que sea un virus o el mismo o muy similar o muy cercano. Hay variantes que ya no van a responder a este anticuerpo que genere la propia enfermedad. Les reitero que se produce después de la enfermedad o después de la vacunación. Van a durar ya en plasma 21 días activos y se van a producir cada vez que tengamos contacto con este nuevo virus, con este mismo virus,
en un periodo que puede ser de 3 días a 5 días, vuelve a presentar los anticuerpos el cuerpo del paciente. ¿Esto significa que estamos inmunes por cuánto tiempo? Si es el mismo virus y si la carga viral fue suficiente, o digamos que hubo una revacunación para reactivar la memoria del sistema celular de nuestro cuerpo, pues podemos estar inmunes algunos meses. Okay. Desafortunadamente, este virus muta permanentemente. Te repito, miles y miles de mutaciones ocurren todos los días. Por eso hay que echarle mano a la estrategia. No es un tema de vacunas. Tendríamos que permanentemente seguir combatiendo vacunas al ritmo de cómo se va transformando este virus. Esta no es la solución. Así no se arregló tampoco la pandemia anterior de hace más de 100 años, ¿no? Esta pandemia de la gripa española, la recordarán. Sí. Entonces, allá no teníamos vacunas, eso es cierto, pero se paró con estas medidas que hemos dejado de lado. Para eso necesitamos que toda la población del mundo haga lo correcto. Recuerden que esta es una verdadera guerra. Aunque ya no es una guerra entre nosotros, es una guerra contra un ente patógeno que nos está matando, que nos está cobrando, que nos está generando una sindemia, porque atrás, junto con ella, están viniendo otro tipo de plagas, como desde luego son, hoy tenemos problemas con aquellos pacientes que no pudimos atender, tenemos incidencia, mortalidad mayor de aquellos pacientes que fueron desplazados por esta emergencia. Tenemos pacientes que no hemos atendido de manera adecuada, niños con cáncer que no se les ha dado tratamiento en función de todas estas complicaciones que trae, digamos, esta pandemia. Por eso le llamamos que se viene haciendo un efecto de sinergia con otras plagas, incluso la corrupción, el hambre, todo se va a incrementar y necesitamos prepararnos para esto. Necesitamos darle batalla, una batalla correcta, pero necesitamos tener una estrategia de guerra. Esto es la verdadera guerra mundial que estábamos esperando. Y entonces necesitamos comportarnos como guerreros, todos. Así es, así es. Oye, a todos nuestros amigos de Latinoamérica, si les está gustando la entrevista, por favor, compártanla con sus amigos. Hay una flechita en el Facebook, denle un clic en la flechita y compártalo con todos sus amigos para que así todas las más personas puedan enterarse de esta fantástica entrevista. Y también nos dan un like en Facebook y en YouTube para prestigiar al doctor Arturo. Muchísimas gracias y vamos adelante. Arturo, tenemos una de las cosas que yo veo tan importante cuando analizamos las internaciones y la permanencia de los pacientes en las CTIs, es que los pacientes que tienen comorbidades como diabetes o asma permanecen muchísimo más tiempo en las CTIs. ¿Cómo es que estas comorbidades nos afectan a los pacientes cuando ellos adquieren el COVID? ¿Cómo afecta esto en general? Bueno, considerando la afectación primaria de esta enfermedad, del daño que causa el virus, que es a nivel vascular, a nivel endotelial, nos puede afectar muchísimo las otras comorbilidades. Una insuficiencia renal que no nos permita mantener la hidratación adecuada en el paciente es sumamente grave. Es una complicación que nos viene a costar muchísimas vidas. Las coagulopatías, desde luego, y aquellos pacientes que están predispuestos a las coagulopatías, como los pacientes con enfermedad cardiovascular o de corazón, también son presa fácil de esta enfermedad, o sea, de poder presentar mayores daños. Pero fíjate, los pacientes que naturalmente o porque están padeciendo algún tratamiento están inmunodeprimidos, estos pacientes no se complican, por lo menos en nuestra experiencia o casuística de más de 3,000 pacientes atendidos presenciales por todo el equipo, no tan solo por mí. Encontramos una incidencia muy baja de pacientes
inmunodeprimidos, que estén inmunodeprimidos y que ya tengan un equilibrio, digamos, en su vida anterior, con todo el entorno y con toda la flora bacteriana que tenemos. Bueno, estos pacientes, como los que están dentro de las enfermedades reumáticas o de la colágena, no engrosan las filas de pacientes complicados. De la misma manera, los pacientes que están bajo tratamiento, digamos, algún cáncer o de algún trasplante de órganos que por su tratamiento base estén inmunodeprimidos y están equilibrados ya en ese sentido, en homeostasis, digamos, tampoco presentan una enfermedad grave o una incidencia muy baja de infección. Así es que son datos muy importantes que tenemos que considerar para poder tomar las medidas correctas y las decisiones correctas que puedan salvar la vida. Creo que ese mensaje al principio fue confuso. De hecho, pensábamos que hacer ejercicio y poder acabar con esta gripa o con esta gripa COVID era beneficioso. No, necesitamos estar en reposo. Necesitamos evitar agregar procesos inflamatorios. Así es que recuerden, el tratamiento va direccionado a inmunodeprimir al paciente, a inmunodeprimir la respuesta inflamatoria, que es una respuesta inmunológica inespecífica que siempre se va a dar en el cuerpo humano ante una agresión. Para los pacientes que sufren de asma, ellos padecen mucho, ¿no? Son pacientes que tienen una complicaciones graves en los casos de COVID, ¿no? Son pacientes que reaccionan de manera importante. Su respuesta inmunológica, y recuerda, siempre inicia con un proceso inflamatorio, son más graves, son más reactivos estos pacientes. Estos hay que cuidarlos y hay que tener muy controlada la respuesta inflamatoria e iniciar su antihistamínico desde el principio. Es muy importante. Y algo que para mí es una de las cosas más bonitas del mundo, cuando son las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una mujer embarazada y le da positivo para COVID? ¿Qué hacer? Fíjate que al principio de la pandemia, en el primer brote, las habíamos considerado como un factor de riesgo. De hecho, a la paciente positiva la hospitalizábamos y le dábamos el control y seguimiento de su embarazo hasta su resolución. O sea, siempre manejamos al paciente embarazado de manera hospitalaria porque lo considerábamos un estado grave. Pero no es así. Afortunadamente, la paciente embarazada, sobre todo si ya está después de la segunda semana de embarazo, la manejamos como cualquier otro paciente y sus resultados han sido satisfactorios. Igual, digamos, no. Ahora, si la paciente está dentro de las primeras 20 semanas de embarazo, está en la fase de que se forman sus órganos, la organogénesis, durante las primeras 20 semanas del embarazo, ahí sí hay que consultar con el ginecólogo y a veces nada más dar medidas generales que no afecten el producto. En este caso sí lo hacemos así. Y si en el caso que ella ya tuvo su hijo y está en la fase de lactación, ¿no? Le están dando el pecho a su hijo, ¿ella debe continuar dando el pecho o hay que suspender esta acción? Nosotros recomendamos que continúe dándole el pecho, porque hay que recordar que el calostro que viene en la leche genera anticuerpos protectores para el niño, y hemos visto que ayuda. No hay que suspender la lactancia, sobre todo si está dentro de los primeros 7 meses de nacimiento del niño. Sí, nosotros recomendamos continuar con la lactancia. Qué bien. Vamos a hablar un poco ahora ya sobre las vacunas. O sea, si di positivos para COVID, ¿me puedo vacunar? La primera pregunta es, tengo 67 años, me dio COVID, ¿me puedo vacunar o no? ¿Cuándo le dio COVID? Esa sería la pregunta importante. Siempre le va a funcionar como un refuerzo, digamos, si está después de los 21 días de haber salido de la enfermedad. Si está durante el proceso de la enfermedad, no le recomiendo vacunarse. Si está dentro del primer mes
de haber salido de la enfermedad, tampoco le recomendamos vacunarse porque los propios anticuerpos que lo salvaron van a desactivar la vacuna, pero no va a tener mayor problema. Si padeció COVID, pues, y ya tiene más de un mes de haber terminado la enfermedad, lo recomendable es que se vacune. Y un caso, por ejemplo, los pacientes, ahora que estamos en esta época, por ejemplo, aquí en Brasil, que viene el invierno y hay muchos casos de influenza. ¿Debo vacunarme contra la influenza en esta época de pandemia o se suspende la vacunación para la influenza? ¿Cómo es que son dos enfermedades respiratorias que pueden ser graves? Deben de vacunarse. Deben vacunarse. Con el mismo criterio con el tema de la vacuna. Tener un intervalo mínimo de un mes después de haberse aplicado o de haber salido, después de haberse aplicado la vacuna COVID, hay que esperar por lo menos un mes, mes y medio, para poder entonces sí aplicarse otra vacuna como la influenza. Sí, okay. Es muy importante vacunarse. Sobre todo después de haber salido de la enfermedad, hay que esperar mes y medio, pero hemos recomendado a todos vacunarse contra la influenza porque nos genera confusión, pero además nos genera una positividad en la IgG cruzada. Salen positivas las pruebas de COVID inmunológicas cuando nos hemos vacunado o cuando padecemos influenza también. Es una inmunidad cruzada de estas pruebas. Muy bien. Pero sí es necesario vacunarse. Qué legal. Y ahora dime, 2.3% de la población está vacunada actualmente. Es un número pequeñísimo, ¿no? Está creciendo. Mas si tú piensas que solamente 2.3% de la población es algo insignificante. Mas, ¿qué vacuna debo aplicarme? ¿La Pfizer, la Moderna, la Sinovac, la Johnson Janssen, la Sputnik? ¿Que existe una diferencia notable entre una vacuna y otra o todas tienen el mismo efecto? Todas ayudan. Nuestra recomendación es que se vacunen con la que tengan. Es importante generar anticuerpos que de una u otra manera nos van a proteger. No tan solo para la cepa que fueron creadas, sino también para las parecidas. Entre más cercana sea la variante o la cepa que estamos combatiendo durante nuestra enfermedad, la vacuna va a responder de manera más efectiva. Finalmente, pues, la recomendación es vacúnense con la que se tenga en el país. ¿Va a ayudar? Sí. ¿Va a ser la respuesta para terminar esta enfermedad? No. ¿Nos va a proteger para todo lo que viene? Tampoco, pero nos va a ayudar. Por lo menos va a darnos, digamos, un pequeño respiro y nos preparamos para combatir las otras variantes que sin duda vamos a enfrentar todo el mundo. Arturo, mira, nos vacunamos la primera dosis y al volver, al regresar a tomar la segunda dosis, hay una confusión y nos vacunan con otra vacuna que no fue la misma que tomamos. Deberíamos tomar la segunda dosis de la misma. ¿Qué puede suceder y qué acción debemos tomar en estos casos? Lo ideal es vacunarse con la misma vacuna. Sí, si acontece un equívoco de estos. No obstante, recuerden que todas tienen una codificación que va a despertar una respuesta inmunológica que al final va direccionada para combatir a este virus, el coronavirus. ¿Qué tanto vayan a funcionar? Pues depende de la codificación, la cantidad de anticuerpos. Hay algunas vacunas que tienen una respuesta inmune mejor y otras menor, que incluso las vacunas vienen ahí con garantías diferentes de 3 meses hasta 9 meses, la Pfizer. Nuestra recomendación es que se vacunen con cualquier vacuna que tengan disponibles, pero que se sigan cuidando y que las medidas estratégicas las sigan llevando a cabo. Recuerden, esta batalla no tan solo la vamos a ganar con vacunas o con medicamentos. Necesitamos también tener estrategias propias para disminuir la incidencia, sobre todo.
Nos preguntan aquí, ¿cuánto tiempo ofrece protección la vacuna? Varía de marca en marcas. Podemos hablar de algunas chinas como la Sinovac, que tienen una garantía de 3 meses, con una efectividad de que van desde el 60 al 70%. Podemos hablar de varias chinas. Y podemos hablar de la Pfizer, que esta vacuna tiene una garantía de 9 meses. Van bajando ahorita ya las garantías, ya tienen una efectividad menor. Al principio hablábamos del 95% de efectividad, por ejemplo, con la vacuna Pfizer. Pero van cambiando en la medida que se están presentando las nuevas variantes. Sí, así es que hay que vacunarse y hay que aprovechar la inmunidad, pero no descuidar que tenemos otras variantes, otros virus más agresivos ya aquí en América. Okay. Hay una otra pregunta aquí, la doctora Elsie García Córdoba. A nosotros nos dijeron que no nos podíamos vacunar antes de 6 meses de haber tenido COVID. Tengo más de 60 años y ya con la primera vacuna fue AstraZeneca. Sí. Pregunta si no nos podíamos vacunar antes de 6 meses de haber tenido COVID. O sea, ellos les recomendaron un periodo de 6 meses después de haber tenido COVID para vacunarse. Nosotros recomendamos vacunarse. Yo entiendo que hablan de eficientar las vacunas que se tienen, pero no hay garantía de que los anticuerpos y que la matriz inmunológica del sistema celular en este caso sea tan eficiente para volver a responder de manera rápida y con la cantidad suficiente para proteger en el siguiente contacto. Nosotros consideramos de que hay que reforzar la inmunidad después de una enfermedad. Dependerá también de qué tan grande fue el inóculo. O sea, entre más grande fue la carga viral, digamos, su inmunidad, su respuesta inmune permanente, por así decirlo, o celular, va a ser mayor. Pero no es una garantía. Hay gente que su carga viral y su enfermedad es muy ligera y que no hacen una respuesta inmune importante como para estar seguros. Yo creo que deberían de considerar esa parte y vacunarse cada vez que puedan, cada vez que las autoridades sanitarias de su país así lo indiquen. Necesitamos tener orden, necesitamos empezar a ponderar la salud, las decisiones del sistema de salud, las disposiciones sanitarias y dejar de anteponer la política. Necesitamos invertir en proteger vidas y en salir de esta terrible situación que estamos pasando en el mundo. Si no lo hacemos así, esto se va a prolongar mucho más tiempo. Después vamos a hablar sobre esto, Oye, una persona que tuvo reacción, por ejemplo, a la vacuna de fiebre amarilla o a la vacuna de la gripe o de influencia, ¿no? ¿Puede tomar alguna de estas vacunas existentes actualmente contra el COVID? Pues mire, tendrá que valorarlo su médico que tenga experiencia y que conozca a la paciente. Los pacientes que generalmente presentan una reacción alérgica de moderada a ligera, les recomendamos que tomen antihistamínicos 3 días antes y 3 días después. Pero si es una reacción alérgica grave o anafilaxis, digamos un choque anafiláctico, la recomendación es que no se ponga esa vacuna ni ninguna otra. Pero nada como una valoración médica previa a la vacunación para que tomen una decisión correcta y segura. Es una fase muy difícil, ¿no? Hay que sopesar riesgo. Pero tenga en cuenta que si logramos tener una inmunidad de 70% de la población, estos pacientes que no se vacunan, ya sea porque tengan un impedimento médico como una paciente que genera respuestas alérgicas muy importantes, y así como aquellos ciudadanos que aún no creen en el virus y que no confían en la ciencia, bueno, van a quedar protegidos si el resto de la población se vacuna y nos ayuda. Sí, eso tiene que pasar, eso tiene que ser nuestro futuro, ¿no? Oye, y cuando yo me siento enfermo, ¿no?
me siento diferente. ¿Cuándo debo tomar entonces sí la decisión de ir al hospital y pedir para internación o para que me vean? Que muchas personas se quedan y dicen, me está dando COVID más muy leve, y demora mucho tiempo ir al hospital y en estos casos se agrava. Expliquemos así de una forma fácil para que lo entiendan. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo debe esa persona ingresar o ir al hospital por socorro? Bueno, mire, la toma de decisiones correctas que pueden salvar la vida y que nosotros permanentemente estamos informando a la población es uno. La primera toma de decisión que puede salvar la vida, tratar de no infectar. Y para eso, pues ya saben, mandar todas las medidas sanitarias que se han divulgado por todo el mundo, el uso correcto del cubrebocas, la ventilación, todo, tratar de no infectarse. Si la suerte no nos acompaña y nos infectamos, la segunda decisión correcta deberá ser evitar no complicarnos. ¿Cómo? ¿Cómo no complicarnos? Iniciar tratamiento de primer contacto desde los primeros 5 días. Y qué mejor que fuera dentro de los primeros 3 días de inicio de síntomas o cuando tengamos una prueba positiva. De esa manera evitamos complicarnos. Y ahora, si la suerte no nos acompaña en este inciso número 2, debemos considerar la número 3, decisión correcta debería de ser estar en un lugar que me permita tener la oportunidad en función de la infraestructura que se tenga para poder sobrevivir. Y esto ya se refiere a tener disponibilidad en los hospitales. Pero miren, para que tengamos esa oportunidad y no la perdamos, el acceso a los hospitales, a donde el tratamiento ya es diferente, donde es un tratamiento más agresivo, a través de las infusiones de los sueros intravenosos, de tratamientos por horarios, con vigilancia permanente y con el apoyo de oxígeno a través de puntas nasales o de mascarillas con reservorios. Ahí es la oportunidad, la segunda oportunidad, que estamos hablando del manejo de segundo nivel. Este manejo, si se da de manera oportuna, podemos recuperar al paciente y volverlo a pasar a primer contacto, a tratamiento y vigilancia domiciliada. Bueno, si la suerte no nos acompaña en el segundo nivel, pues estamos cerca de poder obtener un tratamiento, la última oportunidad, digamos, un tratamiento de alta especialidad, que implica ya las terapias intensivas y ya incluso la intubación y el apoyo respiratorio mecánico. Ahí las posibilidades, sin lugar a dudas, son menores. Estamos hablando del 12 al 15% de sobrevidas, ya en la tercera opción. Y bueno, por último, la última toma de decisión correcta, si previendo que la suerte y todo salió mal, pues tener todo en regla para no dejar problemas a nuestras familias. Forma parte del compromiso y de la responsabilidad de todos para poder enfrentar esta batalla de pie y con ganas de salir adelante. Entonces, no pierdan la oportunidad. El criterio clínico para decidir, bueno, esto ya no está funcionando en el primer contacto aquí en mi casa, si quiero aprovechar esa oportunidad del segundo nivel, pues teniendo una saturación por debajo de 90, digamos, no 89, es buen momento como único dato clínico para ir a un hospital de segundo nivel, en donde me puedan ayudar a recuperarme. Si no lo hacemos de manera oportuna, porque es cierto, el paciente clínicamente se siente bien, puede caminar, sigue hablando correctamente, sigue durmiendo bien, pero su saturación está bajando, que habla del proceso inflamatorio que va cerrando los vasos, ese es el momento que debe de acudir al hospital, entre los rangos de 85. La verdad es que el inicio de esta pandemia, nuestro límite era, cuando llegaba el paciente 89, lo enviábamos ya directamente al segundo nivel. Entonces, podemos considerar que el uso del oxímetro de dedo, que es el más simple, pues, es fundamental para controlar la respiración y saber si está progrediendo muy rápido la enfermedad. O sea, si tiene el primer síntoma, usa el oxímetro
Y si baja tu saturación, me dijiste que al pico de 89, puedes confirmar ese dato, ya tiene que salir corriendo, ya está atrasado, diría No yo. corriendo, pero sí ya pensar que va a necesitar un manejo de otro nivel. Un manejo en donde no lo van a intubar, la gente que no tenga miedo, que no pierda esa oportunidad del tratamiento de segundo nivel, que confíen en los médicos. Pero sí, ahora, es muy importante checar la calibración del oxímetro. Tenemos ahora una gran cantidad de oxímetros de diferentes manufacturas y algunas no funcionan, no son muy claras o no son muy precisas. Así que nosotros checamos siempre el funcionamiento del oxímetro con dos personas, una persona sana, digamos, y otra persona a la que, de interés y checamos que sea correcta la saturación. O ocupamos dos oxímetros, digamos, en la mano izquierda, en el índice medio en el índice y en el medio, un oxímetro simultáneo para checar que efectivamente la saturación haya bajado por debajo de 98, de 90, digamos, ¿no? De 89 a 85 es un buen momento para poder demandar un tratamiento de segundo nivel que nos dé la oportunidad de recuperarnos. ¿Sí? El oxímetro es la herramienta fundamental. Fantástico, yo no tengo mi oxímetro, inclusive lo tengo aquí a mi lado, siempre lo uso y ya me vacuné, más de vez en cuando me uso el oxímetro para saber cómo ando. Es algo así mal, ¿no? Clínicamente, cuando el paciente ya empieza a tener insuficiencia respiratoria, que él ya empieza a percibir que le falta el aire, ya normalmente es tarde. Ya es un paciente que empieza a saturar por debajo de 70, de 60, que ya no puede caminar porque se cansa. Es un paciente que difícilmente se va a poder rescatar en un tratamiento de segundo nivel, y por eso es que van directito a la terapia intensiva, a intubar, y terminan mal porque las posibilidades de sobrevivir son bajas, de manera natural ya a ese nivel. Y eso es lo que perdemos si no acudimos de manera temprana a las unidades hospitalarias correspondientes a la patología, a la gravedad de la patología que estamos sufriendo en ese momento. Si te está gustando la entrevista, compártela, da un like y dile a tus amigos que aprovechen esta oportunidad a conversar con el doctor Arturo Ochoa, que está demasiado buena esta entrevista. Y si tienes un tiempo, también puedes usar el oxímetro, ¿viste? Ya lo tengo aquí, ¿ve? Sí, sí. Siempre, de preferencia en la mano izquierda, índice medio o índice o y medio. Aquí, pues, a la mano izquierda. Es que la televisión se ve al contrario. ¿Ah? Eso es. Oye, Arturo, ¿existe hoy algún protocolo que es ya definido, comprobado para el tratamiento del COVID? Ya hemos conversado y hemos visto que no hay, ¿verdad? ¿Existe algo ya? ¿Y qué tú puedes considerar sobre esta crisis que hubo en algunos países con la indicación de la hidroxicloroquina y la ivermectina? Bueno, particularmente con el tema de los antiparasitarios, al final tenemos estudios que han apoyado su uso, particularmente durante la fase de replicación, o sea, dentro de los primeros 5 días de la enfermedad, son eficientes. Bueno, de la cloroquina no tenemos todavía datos claros. Bien has dicho, no tenemos un tratamiento específico para el combate o que destruya a esta ente patógeno, al virus. Lo que sí tenemos es un abordaje médico para evitar las complicaciones y medidas generales que tratan de mantener baja la carga viral del paciente. Este abordaje médico lo hemos hecho aquí en México de manera colegiada entre diferentes instituciones y lo hemos compartido con diferentes compañeros de diferentes partes del mundo, desde luego, y nos ha dado resultados. Hemos recuperado muchísimos pacientes, hemos logrado bajar la letalidad en medio del combate con estos abordajes. Desafortunadamente, bueno, pues todo está a criterio de las propias autoridades sanitarias de las entidades y de los médicos de las regiones. Cada quien tiene su manera de abordar, pero creo que cada vez lo abordamos mejor los trabajadores sanitarios a este enemigo, a este combate, y nos ha dado buenos resultados en nosotros. Yo puedo decir que hay que aprender siempre con los resultados positivos.
Fíjate que esa forma parte de nuestra filosofía de enfrentar los problemas aquí en Cosamaloapan. A nosotros no nos parece vergonzoso copiar los caminos que llevan a puertos satisfactorios, a beneficio. Lo que nos daría vergüenza era seguir continuando con una estrategia que no estaba dando los resultados que esperábamos como sociedad. Yo creo que no podríamos hablar de una estrategia fallida, como te dije, pero sí hoy, a la luz del conocimiento de esta experiencia que tenemos, sí podemos ajustar nuestro rumbo, dar un golpe de timón para poder llevar este barco, por así decirlo, a un puerto más seguro con mejores resultados. Creo que este tipo de ejercicios, de estos tipos de programas, de herramientas que tú nos pusiste a disposición, ayuda mucho. Hay que seguir insistiendo. Yo sé que es hasta chocoso aquí a la población, a los 60,000 habitantes que tenemos aquí y que han colaborado muy bien para tener esos resultados increíbles. Ya los tengo aburridos de tanto hablar en el radio, de tanto seguir dando opiniones y consejos, pero ha funcionado esta ola que esperábamos mayor, que la primera que nos puso de pie en un principio antes de iniciar esta estrategia, pues la verdad es que nos fue bastante bien, tuvimos pérdidas dolorosas, pero nada comparado como la primera. Y esperamos nosotros continuar este camino que nos ha llevado a un lugar seguro. Cosamaloapan hoy en día, te puedo decir que tenemos 3 pacientes por 100,000 habitantes infectados. Increíble. Fantástico. Mira que han llegado aquí consideraciones, te las voy a leer porque eso es muy importante. La doctora Sandra dice, la información que nos estás ofreciendo es muy buena. Muchísimas gracias. Gracias. La doctora Arlene Aguirre, una entrevista muy interesante. Felicitaciones, doctor Arturo Mora. Tenemos otra aquí, el doctor Jaime Cowan, que nos pregunta, ¿qué porcentaje de afectación cardiológica han encontrado en pacientes activos hospitalizados y qué porcentaje han encontrado post-COVID con secuelas cardiovasculares? El doctor Jaime Cowan es cardiologista. Sí, le puedo comentar que fue algo que nos llamó la atención desde el principio, en el primer brote, que teníamos una cantidad, que llamaba la atención, afortunadamente no todos, pero sí nos llamó la atención que muchos pacientes empezaron a tener alteraciones del ritmo cardíaco, básicamente bradicardias severas que nos hizo recordar los bloqueos de rama derecha. Y hemos visto estos comentarios en muchos otros pacientes. Hay que tener en cuenta que efectivamente la enfermedad COVID ataca la circulación, el endotelio de todos los vasos arteriales a donde se asienta el virus. Y sí, nos está generando, tengo entendido, yo no soy experto en cardiología, pero hemos tenido que referir muchísimos pacientes por lesiones cardíacas y afectaciones del miocardio también. Sí afecta también incluso cualquier órgano, el páncreas, hígado, el mediastino, el mesenterio también genera daños a donde invade, no tan solo pulmón y la vía respiratoria alta. El corazón es uno de los órganos afectados y que requieren manejo, desde luego, particularmente post-COVID por el especialista, en este caso los cardiólogos. Son parte fundamental de este combate. ¿Y el sistema cognitivo? Pues todavía, más que allá ¿te acuerdas que hablaba yo de una sindemia? Sí, hay otras enfermedades que se han ido sumando y que nos están también cobrando, como las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, sobre todo por los efectos colaterales del encierro, del colapso de las economías. Bueno, sí, ha habido una incidencia mayor de enfermedades cognitivas en nuestros pacientes, sí, es muy marcado, pero creo que también es por el entorno donde se está desarrollando la enfermedad, por el encierro, por todo lo que ha cambiado.
y lo que seguirá cambiando. Ha afectado en general a todas las personas de alguna u otra forma. El psicológico es algo que no se puede negar, ¿no? Mismo a los que no tienen la enfermedad, nos ha afectado de una manera general en el mundo todo. Eso es innegable, ¿no? Más hablemos ahora un poquito diferente. Quiero hablar algo sobre protección de los espacios. Yo soy dentista y tengo un grupo de dentistas enorme aquí en Brasil. Sabes que tiene el mayor número de dentistas del mundo. Somos más de 350,000 dentistas. Y hablemos un poco sobre la protección de nuestro espacio de trabajo. Hoy está muy común, inclusive yo lo he hecho en mi clínica, es la nebulización con amonía cuaternaria, que es como si fuera una micropartícula de amonía que se esparce por todo el espacio y se deposita sobre las superficies, dándonos una protección de acuerdo a los datos estadísticos, cerca de 30 días de protección contra virus, bacterias y fungos. ¿Tú crees que esto está ayudando a prevenir la diseminación de las enfermedades? En nuestros casos, estamos hablando de un espacio cerrado donde estamos atendiendo pacientes y lógicamente nosotros los atendemos sin mascarillas. Bueno, quiero decirte que en tu profesión se generan muchos sprays gaseosos durante el tratamiento de tus pacientes odontológicos. Yo creo que sí es un lugar que hay que cuidar, pero hoy sabemos que la transmisión a través de los fomites ya no es una realidad. Hay que reiterar, esta enfermedad es de transmisión aérea gaseosa. En todo caso, habría que tener control, digamos, del CO2, ¿no? Porque nunca van a saber qué paciente está exhalando CO2 contaminado. La transmisión y la enfermedad en sí es respiratoria, está en el aire, no está en los muebles, no está en el piso, no, aunque la codificación y el virus lo puedes tomar en el respaldo o en el portabrazo de tu inmueble que ocupas para atender a tus pacientes, el virus puede estar como el asesino que estamos buscando. Podemos pasar el cotonete incluso por esta computadora y seguramente aparecerá en una prueba de PCR que es tan sensible la codificación, en este caso del enemigo, del virus. Pero no significa que nos pueda enfermar. Dicho de otra manera, el virus está en todos lados. En todos lados podemos encontrar la codificación. Pero no es capaz de generarnos la enfermedad porque es una sola copia. Necesitamos una carga importante para generar la enfermedad. Y esta se transmite exclusivamente en la atmósfera que estamos respirando, en el aire que estamos respirando, que puede estar contaminado. De tal suerte que, insisto, podemos trabajar, sí, pero necesitamos tener ventanas o puertas abiertas de tal suerte que tengamos ventilación, extracción de aire importante. Ir a un banco climatizado es un peligro. Ir a un restaurante climatizado, encerrado, donde mucha gente está respirando, tengan en cuenta que de 10 personas es muy probable que 2 estén exhalando virus o CO2 contaminado. Y que si ese aire no se está intercambiando de manera oportuna o no tenga escape, pues lo va a respirar la persona de junto, incluso todo el local. Puede ocurrir o dentro de un avión, como ocurrió en Argentina, ¿no? El asunto del viaje de Cancún a Argentina, de estos jóvenes. Va a depender el desarrollo de la enfermedad o la presencia de la enfermedad, desde luego, por la carga que esté en el ambiente, pero también el tiempo de exposición. De hecho, cuando uno va al banco, entra casi intentando no respirar y saliendo rápido, ¿no? Rápido, ¿no? Oye, y estos aparatos, se me escapa el nombre ahorita, más que filtran el aire dentro de los espacios, que tienen unos filtros, ellos absorben el aire, lo pasan por los filtros, lo devuelven, y dice que en 15, 20 minutos reciclan todo el aire de un espacio de 15 metros cúbicos,
son importantes entonces si estamos hablando de enfermedades respiratorias, porque él circula el aire, lo filtra y lo devuelve. Debería de ser una medida que ayuda sin lugar a dudas, pero yo no me confiaría, ¿eh? Yo creo que lo más seguro es lo más conveniente, y lo más seguro es empezar a pensar, a visionar el futuro. Necesitamos, digamos, empezar a desglobalizar, porque esta no va a ser la única pandemia que venga. El entorno, que es el mundo, ha cambiado, y con ello ha cambiado las posibilidades de que sigan presentándose sorpresas tan terribles como esta pandemia, como la pandemia del sargazo, como las otras que van a venir, si no empezamos a cambiar la estrategia de vida. Esto es un parteaguas para esta vida. Ya vamos a hablar sobre eso de aquí a poco. Ahora vamos a ver las informaciones que nos llegan. La doctora Ángela Marisol dice, excelente docencia. Gracias, doctor Mora. Es un placer. Bueno, pues aquí dice M. Ventura, dice, buenas noches. Para bajar la carga viral en boca, ¿recomienda el uso de enjuagues bucales y con qué compuesto? Sí, eso es una medida general que hemos arrancado desde el principio con una lógica biológica. Si el virus invade, desde luego, la vía respiratoria alta y nos empieza a generar malestar como anosmia, pérdida del gusto, en procesos inflamatorios, que los primeros que sufren son los nervios, por eso es que se da esta sintomatología, lo ideal es mantener a raya ahí al virus, la infección. ¿Y qué hacemos? Estratégicamente tratamos de cambiar el entorno del virus, ponerlo incómodo, cambiar el pH. En este caso, nosotros ocupamos enjuagues de agua con sal o de bicarbonato para precisamente cambiar el pH de la zona y mantener a raya el virus arriba y que no baje. Es una medida que a nosotros nos funciona. Poco tal vez, pero contribuye a mantener la carga viral. Algo tan simple como eso, entre otras medidas, ¿no?, que tenemos. Es toda una estrategia de combate, que es lo que Cosamaloapan quiere compartir. Sus resultados tan espectaculares que hoy hace que Cosamaloapan se sienta libre. Te comentaba que aunque es indebido, la gente salió a las playas, se comportó bien, con sana distancia, incluso tuvieron un papaqui, aquí hubo algo así como un carnaval, al aire libre, todos muy bien comportados con su cubreboca. No es lo ideal, pero también hay que entender que tenemos un año esperando momentos de alegría. Y si lo vamos a hacer, hagámoslo en campo abierto, no nos metamos a locales, a salones, a cines, a bancos, nuestras casas bien ventiladas, ventanas abiertas. Hay que tomar muchos líquidos, pero sobre todo acudir a su médico, confiar en su médico de manera temprana. Eso va a cambiar el panorama. Les repito, nosotros hemos continuado ese camino con resultados espectaculares, muy satisfactorios. Yo estoy muy orgulloso de la gente de Cosamaloapan. Han cerrado filas en el momento más triste de la enfermedad. El año pasado eran noches terribles, había colapsos hospitalarios, la gente entendió, cerró filas, las autoridades le dieron prioridad a la salud, dejaron de lado la política, dejaron de construir, empezaron a comprar medicamentos, la sociedad empresarial empezó a aportar y los resultados hoy son espectaculares. La verdad es que sí queremos compartir ese mensaje, sí podemos, tenemos que hacerlo con una estrategia más completa. Todas las estrategias que han seguido los países, pues entiendo que no han sido los mejores resultados que esperábamos, tenemos que eficientarlas. Ya, fíjate qué estrategia en muchos países empezaron a hacer reconversiones, a ampliar camas, a comprar ventiladores, a esperar al paciente para entubar, cuando ya no se podía hacer nada. Nosotros cambiamos esa estrategia, te digo, lo visionamos como una guerra,
Y en el primer momento que pudimos abatir el rebrote y desocupar camas, decidimos ir por el enemigo, ya no esperar que viniera el siguiente ola. Empezamos a ir colonia por colonia, casa por casa, y darles el seguimiento, mantenerlos ahí en su aislamiento correcto, darles las recomendaciones y los consejos adecuados, pero sobre todo darle el tratamiento también. Y eso nos funcionó muy bien. Pero sí hubo que ir, no esperar a que llegara la ola, digamos, a que llegara otra vez con nosotros, no. Nosotros no paramos el combate. En los momentos de descanso fue un respiro, pero en el primer brote fuimos ya en esta ocasión directo, y así lo seguimos haciendo todos los días. Cualquier rebrote que tendemos, pues la brigada va directamente a su domicilio. Y allá se atiende y ahí se le da el seguimiento. Y eso nos ayuda. No nos volvemos a colapsar nunca. Y te digo, pues el pueblo está bien. Estos 60,000 habitantes están recuperando parte de lo perdido, pero no hemos bajado la guardia. Continuamos luchando, y esa es la invitación, que todos hagamos. Cerremos filas, que consideremos que esta es una guerra genérica. Esta es una guerra de humanos contra un ente patógeno que nos está matando. Queremos terminarlo, tenemos que hacerlo juntos y al mismo tiempo, particularmente porque es tan inestable que todos los días se convierten en otro enemigo con un disfraz diferente, con herramientas diferentes, precisamente para dañar. Entonces, necesitamos hacerlo al mismo tiempo. No sabes cómo me llena de alegría escuchar tus resultados. Yo voy a citar aquí, a título de información, no lo vamos a considerar, no vamos a discutirlo, por favor. Brasil ha tenido el día de hoy 3.808 óbitos. Ha tenido 82.186 casos confirmados de COVID en las últimas 24 horas. Brasil ya suma 358.425 muertes por COVID. Entonces tú puedes ver que nuestras cifras son asustadoras. Por eso pienso que, y tengo una gran alegría de compartir esta entrevista contigo y traer esta esperanza para Brasil. Yo rezo todos los días para que estos números terminen y volvemos a una semi-normalidad. Estos números son absurdos, ¿no? No se concibe hoy estas semejantes alturas de números. Deberíamos haber aprendido algo mejor, ¿no? No sé qué pasa en Brasil, no sé, no lo vamos a discutir porque eso es muy complejo, ¿no? Pues ahora yo te quiero preguntar, volviendo a nuestro caso, ¿cuáles son las secuelas más comunes después del COVID? Ya hablamos de riñón, corazón. ¿Cuál es la más común? El cansancio. ¿El cansancio? Los pacientes manifiestan un cansancio terrible durante el COVID y muchas semanas después. Es la secuela más frecuente, la manifestación más frecuente, y va de la mano, desde luego, con la baja oxigenación, ¿no? Pero el cansancio, y hay que entender que es una batalla terrible. Entonces, si quedan muy cansados, y de ahí para arriba hay muchas complicaciones. La más común y la que menos afecta es el cansancio. Y eso creo que todos, después que han pasado el COVID, y por ejemplo, mis amigos que han tenido COVID, dicen así, me siento muy cansado. Un día estoy con energía, al día siguiente no. Un poco de confusión mental, más generalmente el cansancio es una de las cosas más notables, ¿no? Hoy tenemos aquí la doctora vamos a ver, Delfina Ochoa. Muchas gracias por la información. Gracias. Valeria Mora, también gracias, doctor, qué bien, ¿no? Y tú sabes que en esta época de pandemia muchas cosas nos traen felicidad, como yo te había comentado. Mira, tuve la oportunidad de participar en esta pandemia y contribuir con un capítulo para este libro que se llama Lecciones en medio de la pandemia. Es un libro escrito por dentistas donde hacemos consideraciones sobre diversos temas. Son varios capítulos, son 11 capítulos aquí, y es un libro interesante. Pues hicimos una producción ahora en esta pandemia, pues algo positivo, ¿no? Fue publicado hace 2 meses y ya está en las librerías. Te voy a guardar uno, cuando nos encontremos te lo voy a dar. Un honor poderlo compartir y leer, desde luego que sí. Sí.
Tú sabes que ya hemos hablado aquí casi 1 hora y media, ¿no? 1 hora y 20, y ya está la hora de hacerte la última pregunta. Dígame, Querido, venga. ¿tú crees que el planeta está preparado para una nueva pandemia? ¿Cómo ves nuestro futuro? ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Y cuáles son nuestros próximos pasos? 4 preguntas en una. Muy bien, bueno, el planeta no necesita aprender, necesitamos aprender nosotros del planeta. Sí. El planeta va a seguir vivo, como lo ha hecho los últimos 4.500 millones de años. Nosotros somos los que podemos perder esta batalla. Nosotros que habitamos este planeta escasamente hace 1 millón de años, como humanos modernos. Esta es una muestra más de que no somos tan perfectos, digamos, que no somos inmortales como generación, como raza, como ser vivientes. Tenemos que demostrar que somos inteligentes. Esto yo visualizo que es posible que algunas comunidades desaparezcan, como desaparecieron en las otras pandemias, como el cólera, por ejemplo, como era en el tiempo de la viruela negra, cuando la conquistas. Seguramente podríamos llegar así si no hacemos lo correcto. Creo que muchos otros pueblos van a resurgir como ave fénix. Necesitamos ver que esto es un parteaguas, que nos vamos a referir de este periodo como antes de la pandemia o después de la pandemia. Esto va a ser un referente para el resto de nuestras vidas. Creo que estamos obligados a resistir. Creo que estamos obligados a ponderar la existencia del humano. Creo que el entorno llegó, este entorno climático propicio para todas estas pandemias que estamos presentando, llegó para quedarse, que necesitamos echar mano a esto sin dejar de lado el combate a esta sindemia, como digo, ya ni tan siquiera endemia, sino una sindemia, una endemia que se viene fortaleciendo con otras plagas, tanto sociales como biológicas también. Creo que necesitamos empezar a prepararnos para el nuevo futuro. Si queremos sobrevivir, una de estas partes, como lo viene demostrando el mercado inmobiliario suburbano y rural, que se está incrementando, la gente está entendiendo que nos empezamos a desglobalizar. Este tipo de batallas con las vías de comunicación tan eficientes que tenemos ahora es una desventaja para poder combatir. Es momento que las estrategias que emprendan los estados y los gobiernos sean afines y correctas, que sean de consenso, con participación sobre todo de la sociedad, porque sin ella no vamos a lograr nada los que nos dedicamos al combate, o los científicos, o los sanitarios. No podríamos lograr mejores resultados si no tenemos la colaboración de los gobernantes y de la población. En esta guerra todos debemos de ponernos la casaca de guerreros y defender la vida de todos nosotros. Creo que esto llegó para quedarse, creo que es una lección para toda la humanidad. Creo que debemos de voltear la mirada a aquellos escenarios que nos van a que ya pasamos, que conocemos, pero que nos pueden permitir ahora en este momento subsistir, resistir y sobrevivir. Fantástica. Mar, quiero hacer una llamada ahora, querido amigo, al programa Energía Positiva. Todas nuestras entrevistas están grabadas en YouTube, en el canal de YouTube Moacir Menéndez, o en el programa energiapositiva.com. En ese sitio de la internet pueden ver todas estas entrevistas
Le agradezco a todos nuestros amigos de Latinoamérica que han dedicado su tiempo y su conocimiento a engrandecer el conocimiento de nuestros colegas latinoamericanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que han participado. De corazón se lo agradezco y sé que Latinoamérica les agradece también compartir sus informaciones y su conocimiento. Como ya dije, todas nuestras entrevistas están en YouTube. Pueden copiar aquí a través del QR Code o a través del link reducido de Bitly y suscribirse a nuestro canal, y ahí van a poder asistir casi 70 entrevistas que tenemos en este canal de YouTube. Y si te gustó, dale un like y comparte siempre estas entrevistas con tus amigos para así llevar el conocimiento a muchísimas más personas. Esta entrevista ha sido fantástica, ha traído una luz enorme sobre la pandemia y espero que la compartan con sus amigos. La próxima entrevista es Medicina Dental del Sueño, una realidad como alternativa de tratamiento para apnea obstructiva del sueño en ronquido, con el doctor Carlos Sánchez. No se la pierdan el próximo martes 20 de abril en la misma hora. Los esperamos. Les dejo aquí mis contactos. Todos pueden entrar en contacto conmigo. Si les interesa algún tema que no hemos abordado, por favor, mándenme un email o entren en contacto cualquier una de estas maneras y tendremos mucho placer en buscar un profesor para que aborde el tema que nos han indicado. Síganos en Instagram y así estarán siempre al día con nuestras informaciones. Y con mucha energía positiva regresamos donde está mi querido doctor Arturo. ¿Cómo estás? Bien, muy satisfecho de poder haber contribuido con un consejo y dejar abierta la posibilidad de que si el modelo que nosotros hemos seguido, que nos está dando satisfacción, que nos ha puesto en lugares muy por debajo del inicio de los primeros encuentros, pues aquí vamos a estar. Tenemos el correo, estamos a la orden. Mi correo es amoraochoa@hotmail.com. Y lo de nuevo, Arturo amoraochoa@hotmail.com. Me pueden consultar desde luego una página Facebook, Arturo Mora Ochoa, tal cual es mi nombre. Tal como está aquí escrito. Fantástico. Fantástico. Entonces ya tienen los contactos del doctor Arturo. Por favor, si alguien quiere, vamos a ver las últimas observaciones. Excelente, muchas gracias. La doctora Nirma Menéndez desde Panamá. Muchísimas gracias por participar. Gracias. Tenemos aquí a Eusi García Córdoba. Dios bendiga el hermano pueblo de Brasil. Aquí representando a Brasil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos las mejores vibras para que le vaya bien a todos y a Brasil también, que en este momento es el punto neurálgico de la pandemia que está pasando. Nuestros rezos, nuestra solidaridad y nuestras mejores vibras. Pues sí, Arturo, si te quieres despedir de nuestro público. Pues muchas gracias, estamos a sus órdenes para poder contribuir a esta terrible situación que estamos pasando en el mundo. Recuerden, mantengan las ventanas y las puertas abiertas. Es importante estar muy bien ventilados. Si tienen frío, hay que abrigarse, no se encierren. Si tienen calor, hay que ventilarse. Procuren no encerrarse en el vehículo tampoco. Y siguiendo estas medidas sanitarias y recomendaciones sencillas, como la hidratación, como acudir de manera temprana al médico, la atención médica, seguramente nuestra realidad va a cambiar. Entre menos incidencia, entre menos enfermos tengamos, menos variantes vamos a tener y seguramente lograremos parar esta pandemia como lo hemos hecho, como la humanidad lo ha hecho en otras ocasiones. Y hay que retomar esos caminos satisfactorios. No es vergonzoso copiarlo. Es para nosotros, yo creo que es el camino correcto, que ya está probado. El sendero que hemos caminado nosotros, miles y miles de mexicanos, creo que podemos compartirlo todos, incluso afinarlo. Es momento que los médicos, que el personal sanitario tome el mando de esta situación y que los temas políticos se queden precisamente
apoyando las decisiones sanitarias de aquellos que nos dedicamos a salvar vidas de toda la vida. Es momento de cambiar, de eficientar la estrategia mundial. Concuerdo plenamente con tus palabras, Arturo. Realmente está en el momento que la clase médica, la clase que ha estudiado todo este sufrimiento del ser humano, sea seguida por los dignatarios políticos de los diferentes países. No es un problema político, es un problema de salud mundial que afecta a la población como un todo. Entonces, espero que realmente los políticos de todos esos países se vuelvan los ojos a la sociedad, a los pobres, a los que están sufriendo cada vez más. Que ponderen la vida, que ponderen la vida. Eso es ese es el mensaje. Bueno, Arturo, quiero agradecerte. Un abrazo de corazón, un abrazo apretado. Espero encontrarte luego cuando vaya a México y podernos estar juntos nuevamente y celebrar pues esta pasada de la pandemia y que hay un nuevo mundo comenzando y hay que seguir la vida. Muchísimas gracias a todos. Va a ser un honor. Muchísimas gracias a todos que han estado con nosotros. Saludos a todos los hermanos latinoamericanos. Hasta el próximo martes. Un gran abrazo a todos.